Buenas tardes. La 64ª legislatura y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis y la Embajada de Bolivia en México, en el marco de la primera Feria Internacional del Libro por una sociedad de lectores, agradecen su asistencia a la presentación del libro El Diario del Che en Bolivia. Tenemos en el presidium al doctor Samuel Rico Medina, director del CEDIA. Bienvenido. Al diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial de la Cámara de... y al embajador José Crespo Fernández, y aprovecho, él es historiador de profesión, fue director general de Relaciones Multilaterales en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, ejerció en varias oportunidades como viceministro de Relaciones Exteriores, fue jefe de la Unidad de Integración Regional en el mismo ministerio y previamente ejerció como director general de Planificación en el Ministerio de las Culturas de Bolivia. Como director general de Relaciones Multilaterales, también tuvo la presencia boliviana como delegado nacional alterno de Bolivia ante la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, coordinador nacional alterno de Bolivia a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, coordinador nacional alterno de Bolivia a la Secretaría General Iberoamericana y fue representante nacional alterno de Bolivia ante la Organización Tratado de la Cuenca Amazónica, OTCA. Participó como delegado por Bolivia en las últimas 6 asambleas generales en la Organización de Estados Americanos, OEA, y en las últimas 6 asambleas generales de Naciones Unidas. En el ámbito académico, durante 14 años fue director académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede La Paz, que es el centro académico de posgrado de la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. También fue docente en la Universidad Católica Boliviana y en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, impartiendo las materias de Historia Sociopolítica de Bolivia, Antropología Cultural Boliviana e Identidad Aymara, Geografía de Bolivia y Elementos de Historia de Bolivia. En cuanto a membresía, fue miembro titular del directorio Agencia Boliviana Espacial, presidente de la Comisión de Impugnación del Consejo Nacional del Refugiado Bolivia, representante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ante Consejo Nacional de Derechos Humanos Bolivia, representante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Bolivia y vicepresidente de la Cámara del Libro de La Paz en Bolivia. Bienvenido. Le cedemos la palabra al embajador. Bueno, muchas gracias por estar presentes nuevamente en una conversación nuestra en esta feria. He agradecido de manera especial el día de ayer al diputado Ricardo de la Peña, porque nos parecía que la iniciativa de organizar una primera feria internacional en un espacio más bien legislativo y más bien de la gestión de cada uno de los países era en sí mismo ya un mérito, ¿sí? Habíamos visto que se eligió el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, como la fecha para armar esto, y me toca con la misma insistencia y con el mismo agradecimiento saludar a don Samuel Rico Medina, porque es el director general de este espacio. Entiendo que tiene que ver con la información guardada en esta cámara. Este es el mejor lugar donde se puede hacer una presentación del libro, sin lugar a dudas. Estamos además, si hemos venido aquí, prácticamente entre amigos, porque no es fácil llegar a este espacio, llegar además abajo, 2 pisos más abajo, estar conversando con el director de la biblioteca y del archivo, ¿sí? Y hablar otra vez sobre libros. Realmente les agradezco muchísimo estar aquí. En este momento, venir a esto merece por lo menos un buen aplauso y un premio que espero podamos darles al final de esta disertación, ¿sí?
Ayer decía también que hay dos hechos muy importantes que han permitido que Bolivia se conozca en el exterior. Uno de ellos es el presidente Evo Morales, la presidencia de un indígena de izquierda exitoso en los últimos 13 años, que ha permitido que Bolivia se vea prácticamente en todo el mundo, ¿no? El presidente Evo vuelve hace una semana de un viaje por Oriente y dice, es increíble que estando en Qatar, ¿no?, allá donde el Producto Interno Bruto per cápita está por encima de los $40.000 anuales, ¿sí? Ya lo conocían a Evo y tuvo manifestaciones clarísimas en ese lugar, hasta populares, para saludarlo, ¿sí? Esto no hubiera ocurrido de ninguna manera hace 15, 20 años con un presidente boliviano. Y el segundo hecho que permitió que Bolivia se conociera o se apareciera en la prensa y en la memoria de por lo menos de Latinoamérica y una buena parte de Europa fue el Che Guevara, ¿sí? El Che Guevara, el guerrillero cubano-argentino que intenta una guerrilla armada, por supuesto, en medio de Sudamérica, en el corazón de Sudamérica, en Bolivia. Y su muerte, en realidad su muerte, es la que va a dar la vuelta al mundo, porque él muere en Bolivia, ¿sí? Muere en Bolivia y a tiempo de apresarlo, antes de que se lo asesinara en una pequeña escuela, él hace y escribe su diario de guerrilla. Día a día escribe qué es lo que ocurre en esa guerrilla que se inicia en el año 1966 y que se empieza a conocer en el año 1967 y culmina un 8 de octubre del mismo año, 1967. Verán, es una guerrilla corta. En los hechos, acciones armadas en menos de un año, y desde el periodo de preparación de la guerrilla, un poquito más de un año y no más, ¿sí? Pero la muerte del Che va a generar una repercusión internacional muy fuerte. Algunos de los hermanos acá presentes todavía recordarán conmigo una fotografía del Che muerto, sin embargo con los ojos abiertos, en un espacio más bien que servía para poner la ropa en una lavandería en Valle Grande. Y esa foto es una de las que todavía está en las antologías de las fotografías, en las selecciones de las fotografías de más impacto en el mundo, ¿ok? Esos dos hechos han significado, creo yo, que Bolivia se conozca más en el exterior. En una feria del libro presentamos, lo explicamos con algún cuidado en algún momento, hemos traído una colección que son los 200 libros más importantes de Bolivia. Es parte de su festejo por el bicentenario. México hace Estado en 1821, Bolivia en 1825, y el 2025 tendremos 200 años, y uno de los festejos, no será el único, uno de los festejos será tener los 200 mejores libros de la literatura, historia, antropología, ciencia política, etcétera, gastronomía también, publicados en nuestro país. Hemos editado hasta ahora 48, en la feria ustedes pueden ver cerca de una treintena de títulos, ¿sí? Y uno de ellos es este que queremos presentarles ahora, ¿sí? Es el diario del Che en Bolivia. No es una primicia editorial. El diario del Che en Bolivia tiene fácil 20, 30, 40, 50, 60, 148 ediciones del mundo, contabilizadas hasta el señor que escribe este libro, en la introducción de este libro, 148 ediciones en 16 idiomas distintos, ¿sí? No es una primicia editorial, ¿sí? ¿Cuál es el valor de este libro? Esta es la mejor edición del diario del Che en Bolivia. Esa es la diferencia, por varias razones. Primero,
Porque el documento original, no va a ser mucha novedad para los que tengan el libro, porque casi estoy reproduciendo la introducción. El documento original de este diario, ¿sí? Si bien fue parte del botín de guerra que le quitan al Che Guevara una vez que lo apresan y luego lo asesinan, ¿sí? Mejor, lo hieren, lo apresan y luego lo asesinan, es exactamente como ocurrió. Parte del botín de guerra es precisamente el diario, pero el diario en realidad son dos diarios. Es un cuaderno casi escolar, anillado, muy chiquitito, y luego es una agenda que se llama la agenda alemana, que es la que podemos comprar en cualquier lugar cuando va a empezar el año, ¿no? Muy bonita, de tapas más bien plásticas, ¿no? Muy sólida, un día por página, ¿sí? Y ahí es donde se hace lo fundamental del diario del Che. Este diario, sin embargo, no logra ser difundido de manera completa en las casi 148 ediciones, porque hay una partecita del diario, el cuaderno anillado, ¿sí? Una partecita del diario que no va a circular al mundo en el primer momento, ¿ok? Casi les puedo decir que esta es la edición completa del diario del Che. La otra no deja de ser completa en cuanto a el relato día por día de lo que está ocurriendo con la guerrilla, ¿sí? Eso es completito. Sin embargo, lo que hay luego son los otros apuntes que son de los que les voy a hablar posteriormente. ¿De acuerdo? Ese es el mérito principal de este libro. Y hay otros más. Un segundo. Tiene la mejor introducción sobre el diario que se haya escrito. Esto tiene que ver con el bibliógrafo del Che, que se llama Carlos Soria Galvarro. Es un boliviano que ha dedicado prácticamente su vida al Che Guevara, y no es solamente porque él tiene formación académica que tiene que ver con las ciencias sociales, no sé si es comunicólogo, ¿sí? Comunicador, historiador, sino tiene que ver con que Carlos Soria Galvarro estuvo a una semana de incorporarse a la guerrilla del Che. O sea, no logró hacerlo porque el contingente que estaba preparado para incorporarse a la guerrilla se anotició en último momento de que habían apresado y luego asesinado al Che, y su grupo de jóvenes ya no alcanzó a entrar a la guerrilla. Por supuesto, eso no dice Carlos Soria aquí, yo lo sé porque he tenido la suerte de conversar con él, ¿sí? Entonces él, de alguna manera, para equilibrar esa ausencia suya en la guerrilla, decide hacerle la historia a la guerrilla. Estamos hablando de 3, 4, 5, 6, 8 tomos que ya se han publicado de todo lo que se ha escrito sobre el Che. Él hace la introducción y por lo tanto tiene que ver con el mérito propio, pero tiene que ver con una cosa que sí, acá mi director va a saber mejor que yo. Cuanto más ediciones hayan, más se sabe, más se ha leído, más anotaciones hay, más referencias hay, las expresiones se las comprende mejor, ¿no? Es como en todas las últimas ediciones, ¿sí? Entonces, ese es uno más de los méritos de este libro. Tiene una introducción realmente exquisita, ¿no? Para comprender no solo la guerrilla misma, sino el contexto en el que se da la guerrilla. Y luego los detalles que están detrás, ¿no? Que son detalles que se han ido sabiendo posteriormente, conociendo posteriormente. Hay algunos hechos que no alcanzan a estar en este estudio, pero sí yo quiero compartir, porque dice, la historia de Che no va a acabar, ¿no? Hemos leído un pequeño artículo últimamente, creo que hace unos 3, 4 meses, de cuál fue la última comida del Che. No está en los estudios, no puede estar en una tesis de un historiador, pero sí puede estar en un lindo artículo de alguien que conoce la zona y que escuchó el relato de la hija
de la maestra que vio al Che Guevara en el último espacio donde estaba vivo, que es después de herido, lo llevan a una escuela, a una escuelita en La Higuera, y allí una maestra le lleva comida al Che Guevara, no puede ingresar y le permite entrar a la hija jovencita al espacio y le ofrece un plato de comida. ¿Cómo es, doña Mirta? ¿Usted sabe qué era, no? ¿Ah? Es una sopa de maní. Aquí se diría una sopita de cacahuate, ¿no? Exactamente. Esa delicia es algo que tiene que ver mucho con nosotros, con Bolivia. De alguna manera es uno de los platos que está en distintas regiones, ¿no? Y que es bueno conocer el asunto. Y claro, si eso lo decimos desde la historia, imagínense lo que están haciendo en Valle Grande. En Valle Grande ustedes van a un restaurante. Valle Grande es una población, la población digamos más grande cercana a La Higuera, y ustedes ven en el menú, ya no se llama sopa de maní, se llama la sopa del Che, ¿no? Ya vi fotos sobre eso, y eso está muy lindo también para recuperar esto que para nuestro país ha sido muy, muy importante. No debe entenderse de ninguna manera, ¿no?, que lo que se hizo con la guerrilla fue una intromisión a nuestro país, ¿no?, y que generó, por supuesto, una respuesta soberana de Bolivia contra una guerrilla internacional. Eso no solo no debe entenderse, sino solo puede ser una manipulación política absolutamente equivocada. Este fue un movimiento que, si bien lo dirigía un no boliviano, ¿sí?, era un movimiento parte de nuestra historia social y política en el país. Por eso es que a nadie debe extrañar que ya muy pocas personas, ¿no?, se animan a decir que esta fue una guerrilla extranjera. Y cuando se lee el diario se lo entiende muchísimo mejor. O sea, la mayoría de los combatientes son bolivianos, todas las referencias, toda la logística, todo el trabajo que se hace allí es parte de nuestra historia política y social. Eso es lo que tiene este diario, esta edición, una excelente introducción. Y luego viene el diario mismo, ¿sí? El diario mismo es un diario de combate. O sea, debe entenderse, ¿no?, de que estamos hablando de un grupo de combatientes que tienen solamente muy pocos espacios, muy poca comodidad para poder escribir. Y si es que ustedes me permiten, les estoy mostrando al azar 2 páginas, y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. O sea, no es que se cuenta, y esta mañana desayunamos tal cosa, y luego no. Estamos hablando solamente de conclusiones que tienen que ver, a veces con política, y a veces tienen que ver con los hechos militares. Las más de las veces pasamos por acá, es nuestro primer enfrentamiento, hay tantas bajas. O sea, un diario que en realidad no está pensado para ser un documento histórico, sino es un diario que está pensado para ser un soporte de la dirección de la guerrilla. Es otra cosa. No hay detalles que ahora nos gustaría saber desde la historia, desde el tiempo, sino estamos hablando de un reporte de acciones para tener una mejor dirección de un hecho militar como este caso. ¿Ok? Bueno, entonces el diario evidentemente es lo más importante que tiene el libro. No vale la pena que les cuente con detalles, ¿no?, sino solamente voy a permitirme comentarles un poquito de los otros anexos. Ya hablamos de la introducción, el diario mismo está puesto acá, pero me interesa ver algunos otros detalles que son lo que enriquecen esta edición, ¿sí? El Che Guevara, aquí no hay nadie ya que lo conozca, ¿no? Voy a decir algo mal de él. Era un obsesivo total, ¿sí? Evaluaba a cada uno de sus combatientes. Entonces hay un espacio en el diario donde está la evaluación de sus combatientes, uno por uno. Además, con una rigurosidad
¿no? Siempre breve, pero con una rigurosidad que me parece notable. Cada 3 meses, porque claro, uno puede evaluar un día, a la semana, al mes, no, todos están evaluados cada 3 meses. ¿Sí? Igual, notas muy breves, muy claras, muy sencillas para ver el desarrollo. Pero esto tiene un otro mérito, que por supuesto el Che no la pensó. ¿Cuántos combatientes tuvo la guerrilla? El número de combatientes evaluados, ni modo. 44, no más. Eso es lo que alcanzó en su primer año. La columna en la que iba a estar mi compatriota Carlos Soria Galvarro, no sé cuántos combatientes tenía, pero por supuesto se suponía que iba a ir incrementándose el número de combatientes. Esta es una guerrilla muy precaria en términos de tiempo, de desarrollo incluso de acciones armadas, y solamente tiene 44 combatientes. ¿Sí? Cada uno de ellos está evaluado en este diario. Voy a leerles solo 2 o 3 ejemplitos, son parrafitos. ¿Cómo los evalúa? El Atuma Carlos Coello, y es otra cosa muy bonita porque el Che pone el nombre con el que los conoce, no pone el nombre correcto, verdadero, digamos, ¿sí? Tuma. Luego sabemos, por eso está en corchetes, todos sabemos que cuando está en corchetes es que el autor le ha aumentado el texto, ¿no? Está en corchetes, dice Carlos Coello. Miren ustedes lo que dice. Perdón. 7 de febrero de 1967, 3 meses. Perfecto en su función secundaria de mi ayudante. Está evaluando al segundo de la guerrilla, ¿sí? 7 de mayo del 67, 6 meses. Bien, tuvo un bajón que fue casi general, pero lo ha superado. Y la próxima evaluación, ya no tiene fecha, muerto en combate, así tiene, el 26 de junio de 1967. Es una pérdida considerable para la guerrilla, pero sobre todo para mí, que pierdo al más leal de los compañeros. Esa es la evaluación, el tipo de evaluación que va haciendo de cada uno. No todos los guerrilleros son tan notables como él, que es el segundo. Veamos este otro. Jorge, en texto del Che, paréntesis, Bigote, porque era el apodo que tenía. Y luego entre corchetes el nombre completo, Jorge Vázquez Viaña. 14 de febrero del 67, 3 meses. Se incorporó más tarde a la guerrilla, pues era el encargado del campamento viejo, donde se prepara la guerrilla. Muy irresponsable en este trabajo, ha mostrado hasta ahora un gran espíritu en la vanguardia. 7 de mayo del 67, 6 meses. Después de varias irresponsabilidades e indisciplinas, culminó retirándose de la posición en Tarepillas y no fue encontrado en la retirada. La radio pasó la noticia de su detención cerca de Monteagudo, o sea, lo apresaron. Sus declaraciones hechas públicas fueron buenas. El ejército habla de su fuga, pero se rumorea su asesinato. En realidad lo asesinaron, ¿sí? Y voy a leerles un último, ahora sí, del más importante de los guerrilleros bolivianos. Se llama Inti Guido Peredo. Inti Peredo, así se lo conoció siempre. 27 de febrero, 3 meses, muy bueno. Sus funciones de comisario dedicado especialmente a los bolivianos las cumple eficientemente y es ejemplo en todo tipo de labor. 25 de mayo del 67, 6 meses, muy bueno. Mantiene el espíritu a pesar de su endeble constitución física. Es ejemplo permanente y ha pasado por la doble prueba del sacrificio y el combate a entera satisfacción. 27 de agosto del 67, 9 meses, muy bueno. Se mantiene su espíritu y se está demostrando como un gran combatiente. Es la última vez que escribe sobre él, porque luego viene, estamos en agosto, septiembre, octubre, lo hubiera tenido que evaluar en noviembre, pero el Che muere el 8 de octubre, ¿sí? En realidad el 9, pero bueno, el 8 de octubre es que se lo apresa y se lo lleva y lo apresan, etc. Bueno, esto es importante porque Inti Peredo es el que va a recuperar la guerrilla. A él no lo logran apresar ni matar en el último momento. Salen hacia Valle Grande, a esta población intermedia entre Cochabamba y Santa Cruz, y allí los van a
sacar a 3 guerrilleros, a 2 bolivianos y un cubano, en unos camiones, de madera, y los llevan hasta la frontera con Chile, y luego van a volver los bolivianos y van a organizar el Ejército de Liberación Nacional y un segundo intento guerrillero, bastante más precario que el del Che, en el norte del departamento de La Paz, del estado de La Paz, en el año 1969, que se conoce como la guerrilla de Teoponte. Entonces, esta evaluación del Che es muy importante, porque en realidad este es el hombre que va a quedar a cargo de la guerrilla una vez que el Che muere, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que tiene de adicional esta edición, y tiene cosas además muy, muy, muy bonitas. La bibliografía del Che. ¿Qué leía el Che Guevara? Hay una lista de 108 libros. Claro, yo decía, en una feria del libro hablemos de libros, ¿no? Hay una lista de 108 libros de puño y letra del Che. Libros bolivianos de formación política, de marxismo, y solo quiero hacer referencia a que en su lista está una breve historia de la Revolución Mexicana, está puesta en la lista de los 108 libros, y por supuesto hay otros sitios. Cuando lo detienen al Che, el inventario que hace el ejército tiene 108 elementos. La agenda alemana, el cuaderno anillado rojo, su mochila. Vaya tranquilo, no se preocupe, que vaya bien, más bien, que ojalá ganemos su mochila, y aquí los 108, sus zapatos, etcétera, 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 y solo se registran 5 libros. Carlos Soria Galvarro dice que los otros 108 en realidad es una pequeña biblioteca que está distribuida entre los guerrilleros. Además de lo que tenían que llevar los guerrilleros, debían llevar los libros, ¿sí? Está comprobadísimo. ¿Por qué? Porque no es solo una lista, sino que adicionalmente, y eso solo verán los que puedan tener el libro, adicionalmente está cómo se administran los libros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es como, algunos militantes hablan acá, es como una escuela de cuadros, ¿sí? La escuela de cuadros dice, muy bien, este mes leemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, y está mes por mes, ¿qué es lo que debían leer los guerrilleros en ese mes? Porque luego se hacía, por supuesto corresponde, las reuniones teóricas para este trabajo. Ahí está la lista, 108. Hay libros notables, por supuesto, esto que les decía, la historia de la Revolución Mexicana, pero también la historia de la Revolución Rusa. Sabía que iba a venir la pregunta y tengo la respuesta. Tienen que comprar el libro. No, sí les digo, con mucho gusto. Y luego la historia de la Revolución Rusa, que es la historia que escribe León Trotsky. Ahora le digo. ¿Perdón? Dígamelo. Si no encuentro rapidito, solo quiero la historia. Se llama así, breve historia, ni siquiera historia, sino breve historia de la Revolución Mexicana. Ay, es que lo tomé por ahí. Aquí está, Jesús Silva Herzog, correcto. ¿Está en su biblioteca? Sí, ¿ve? Bueno, ahí está el texto. Hay varias reediciones de este. Así, 148 no. ¿Ah? Bueno. Entonces, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene este libro? Ya estamos acabando la presentación. Eso de la bibliografía está interesante, ¿no? Sí. Bueno. Por si fuera poco, digo yo, tiene los mensajes escritos que se emitían desde la guerrilla. Esto ya es un tema de inteligencia. Los mensajes que la guerrilla le mandaba a los distintos niveles de organización de la propia guerrilla, incluyendo el gobierno cubano. Están acá. Eso. No hay por qué no decirlo ni publicarlo. Y está incluso cómo se mandaban en clave
esos documentos, porque se van anulando algunas palabras que ya cuando se manejan estas cosas, supongo que es así, le van poniendo, saben qué palabras corresponden a esos espacios, ¿sí? Bueno. Y están los comunicados públicos de la guerrilla, no son muchos, creo que son 6, aquellos que redactaban en el mando superior de la guerrilla, junto al Che, supongo que no solo el Che, pero el Che los escribía a pulso. Los han comparado con lo que en realidad se publicaba y son casi exactos. Hay algunas variaciones que se supone debían venir después de la redacción del Che Guevara, pero igual no deja de ser un dato importante. Y por último, creo que es importante poder leer que quien ha preparado esta edición, este compañero que les he comentado, le hace, ya no por el Che, sino le hace él un índice biográfico. O sea, es bueno que se sepa, igual en un párrafo y medio, media página, un tercio de página, una pequeña biografía de cada uno de los guerrilleros que han estado presentes y de las referencias más importantes que se tienen en el texto. Estamos hablando incluso de algunos de los militares que comandaron al ejército boliviano que derrota a la guerrilla del Che. O sea, veo aquí Gary Prado Salmón, Luis Antonio Requeterán. Sí, estamos hablando de también los altos mandos militares bolivianos y por supuesto los guerrilleros, ¿no? Por último, es bueno que vean también una bibliografía sobre el Che. ¿Qué se ha escrito sobre el Che Guevara en Bolivia, en los distintos lugares, ¿no? Y voy a cerrar la presentación haciendo una referencia muy, muy importante. ¿Saben cuál fue la primera edición del Diario del Che? Ajá. Es una edición mexicana, perdón, es una edición cubana, y la segunda edición es mexicana. Es exactamente el mismo original que llega a Cuba, que se pasa aquí a México, y la editorial Siglo XXI lanza el libro de éxito del Che, del Diario del Che. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Esa es otra historia muy linda. Se temía que los originales del diario fueran tergiversados por la inteligencia de los Estados Unidos, desinteligencia de Estados Unidos, como quieran, para cambiar aquello que se estaba diciendo en el diario. ¿Ok? Una vez que el diario logra salir de Bolivia, por supuesto sale del interior de los aparatos de seguridad bolivianos, ¿sí? Por algunas movidas que se dan al interior, es una fotocopia que se hace. Y esta fotocopia llega, por supuesto, al primer lugar que llega es a Cuba, y los cubanos negocian con Siglo XXI para que al mismo tiempo que se está publicando en Cuba se publique acá, porque se suponía que se podía decir que la edición cubana era una edición que se la habían inventado, ¿sí? Y para resguardar eso, a los pocos días que se edita en Cuba sale la edición de Siglo XXI, y con eso queda absolutamente establecido el diario. Esa edición, la cubana primera y la Siglo XXI segunda, evidentemente es muy parecida a la que está acá, en la parte del diario mismo, no en los otros aditamentos que les he contado. Si alguien quiere preguntarme cómo salió el diario del Che de Bolivia, ahí cerramos, ¿sí? Bueno, ahí viene. El diario del Che está puesto, lo toma el ejército boliviano, lo resguarda, por supuesto, pero en la administración pública, así como aquí hay un secretario de gobierno, allá hay un ministro de gobierno. Y el ministro de gobierno, que es un señor Arguedas, ¿sí?, está comprometido de alguna manera, con los movimientos, digamos, de izquierda, no necesariamente con la guerrilla, ¿sí? Hay un momento en que la embajada de Estados Unidos le pide
al ejército boliviano, en realidad ya no al ejército, sino al Ministerio de Gobierno, lo que sería la gobernación, le pide una copia del diario del Che. El ministro le dice, le vamos a entregar unas fotografías, y le dice, no, yo quiero, usted no conoce lo que es una fotocopiadora, le habrá dicho así, en inglés, ¿no? Y el ministro le dice, no conozco, pues le voy a mandar una para que me haga una fotocopia del diario. Y le manda una fotocopiadora al Ministerio de Gobierno, eso está en la introducción por si acaso, le manda una fotocopiadora y el ministro cumple aquella misión, con una diferencia, no hace una copia, sino hace dos. Y esa segunda copia es la que despachan a Cuba. La primera le entregan a la Embajada de Estados Unidos, se queda con la fotocopiadora, menos mal, ¿sí? Y la segunda sí se va hasta Cuba para esta historia de la edición. Ahí está, mis queridos hermanos, quería compartir con ustedes eso e invitarles, por supuesto, a que vean los 40 títulos que les hemos traído de la Biblioteca del Bicentenario. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al director del CEDIA, el doctor Samuel Rico Medina. Bueno, pues yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que ha sido una charla muy amena. Hemos conocido una historia de Che Guevara que no sabíamos y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, le agradecemos, excelentísimo señor embajador José Crespo Fernández, por esta participación tan brillante para nosotros. Pero eso de que mencionó de que entre estos libros, 108 libros, está la breve historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Gerso, pues me parece muy interesante porque eso nos habla de que Che Guevara estaba interesado en compartir con los bolivianos la historia de Emiliano Zapata, me imagino, sobre todo, ¿no? Los personajes de la Revolución Mexicana, que hace poco celebramos ya el centenario, y pues eso de alguna manera nos une, los bolivianos, varias puentes de unión que ya tenemos marcados. Y esta historia interesante de un diario que no pensó que fuera a ser un libro, ¿verdad? No se pensó como un libro. Y que, bueno, que además Che Guevara tenía una vasta experiencia como editor, editó muchos libros también en Cuba, cuando fue ministro de Cultura, algo así. Pero me recuerda, por ejemplo, en el año 94 en México, cuando la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el ejército toma el campamento de Guadalupe. Eran tres libros que pertenecían, ahora sí que, como decimos, de cabecera, ¿no?, del subcomandante Marcos. ¿Y saben cuáles son esos tres libros? ¿Alguien sabe? Bueno, esos tres libros se los voy a contar porque el ejército mexicano los publicó, le llamó la colección Verde Oliva, los publicó para que sus ejércitos de élite estudiaran estos libros, reestudiaran estos libros. Uno es de Breitling, el nacionalismo mexicano, ese es uno de ellos. El otro es de Frederick Katz, La guerra secreta en México. Y el tercero, del cual me sé más la historia porque es mi asesor de tesis doctoral, Antonio García de León. ¿Sí? Es un trabajo sobre la existencia y utopía. Esos los reeditaron, estaban publicados por ERA. Yo estaba presente cuando los editores de la Secretaría de la Defensa Nacional le pidieron autorización. Estábamos trabajando en el Archivo General de la Nación, precisamente. Entonces, estas historias, ¿no?, de lo que leen estos personajes, pues nos resulta muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero ahondar más en el tiempo. Tenemos la presentación del Príncipe de Maquiavelo y yo pues les pido un caluroso aplauso para nuestro expositor de hoy. Y el reconocimiento del señor embajador, ¿dónde está? ¿Lo tenemos o se vendrá después?
el reconocimiento se lo dieron ayer. ¿Ya se lo dieron ayer? Sí, la historia de México, del Colegio de México. ¿No? Pero si hay algo más, yo estoy feliz. El plan de Yala del caudillo del sur, Emiliano Zapata, una ofrenda a la memoria de Emiliano Zapata, enviando otra publicación especial de la Cámara de Diputados, más lo que se acumule, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Por acá tengo una pregunta. ¿Quieren preguntarle? Perdón, no sé si es impertinente, pero es pregunta obligada. ¿Dónde quedó y dónde se encuentra el original? El original está en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, están guardadas allá. Hay Está asegurado. Está asegurado, y el presidente Evo lo que ha hecho, me parece correcto, no es el lugar para un diario. Claro. Eso está bien en términos de seguridad. Se ha emitido un decreto, con decreto se llevaron allá, con decreto supremo, se ha emitido un decreto supremo para que vayan donde debe estar, en el Archivo Nacional de Bolivia. ¿Sí? Es eso. Gracias. Muchas gracias. Un detalle, Más libros, ¿eh? tenemos muy poquitos, pero solamente 4 libros para obsequiar. Uno para porque los vamos a para hacer. la biblioteca. Ah, no, por supuesto, ahí van unos cuantos más. Otros títulos, ¿sí? Vamos a. No hay forma de hacerlo sino de una manera absolutamente arbitraria. Hay una diferencia, una sola diferencia formal, absolutamente formal. No tiene que ver con simpatía, conocimiento, nada. Entre ustedes. Y vamos a priorizar aquellos que tienen la tarjeta de invitados y no a los. ¿Sí? Entonces. Nada más que tienen. Entonces aquí a los 4. Los 3, no más 4. Ya no alcanzamos a todos. Háblame enseguida, no se vayan. Si le debemos aquí no tenemos nada. Nos acompañas y te vas a escoger uno allá, en el stand. La 64ª legislatura, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis y la Embajada de Bolivia en México, en el